Y finalmente Rusia, y aquí mi hipótesis, este acuerdo determinaría para Rusia una victoria por el momento relativa, lo cual no connota de ningún modo que esa victoria relativa de aquí a poco no pueda generar una victoria total, ¿sí? Así como en contraposición a la derrota total de la OTAN, Unión Europea y Ucrania. Pero por el momento presenciamos una victoria relativa. ¿Por qué? Bueno, lo de victoria claramente porque Rusia estableció una línea roja frente a los avances de la OTAN, de ahí lo de victoria. Esta guerra reposicionó a Rusia entre las grandes potencias del mundo como uno de los decisores a escala global, sin dudas, ya no solo en Eurasia, sino también en África, en América Latina, bueno, en su relación con China, etcétera, etcétera. Y finalmente victoria naturalmente también por la consecución de la mayoría de las demandas rusas en esta guerra. Ahora, ¿por qué lo de relativa hasta el momento? Bueno, por un lado, por evidentemente el hecho de que no pudo establecer todas sus condiciones, como por ejemplo la anexión de Gerson y Zaporilla, pero mucho menos que eso, porque en realidad las condiciones de Rusia en esta guerra no respondían a la necesidad de la toma de estos territorios o la búsqueda de la expansión, sino a generar un esquema de seguridad estable para, para sus ciudadanos, para el Estado ruso. Y si bien un acuerdo de este tipo generaría una situación seguramente más segura que antes del comienzo de la guerra con la expansión de la OTAN, porque esto establece, en el caso de Ucrania, por el momento, un freno a la OTAN, esto no determina de manera, este posible acuerdo, no determina de manera inexorable que la OTAN y por sobre todas las cosas los europeos fueran a comenzar de aquí a poco a través de Ucrania una vez más un proceso de remilitarización y un proceso de confrontación militar una vez más con Rusia. ¿Sí? En este sentido, si Rusia con un acuerdo total, incluso en este sentido, si Rusia pudiera conquistar todos los territorios dichos, incluido Gerson y Zaporilla, y todos los territorios hasta el Dnieper, Rusia parecería más segura, pero tampoco eso necesariamente determinaría el fin de las avanzadas de la OTAN y el fin del belicismo de Europa. Con lo cual, para poder generar una victoria total, Rusia debe generar condiciones para que los europeos y Estados Unidos, y lógicamente Ucrania como parte de este esquema, como la marioneta, como el proxy, pero así también como todos los otros países europeos cercanos a Rusia, como por ejemplo Finlandia, fronterizo con Rusia, como por ejemplo también Moldavia, ¿sí? Con frontera con la región de Transnistria, en la práctica parte de Rusia, como también en el Cáucaso, incluso como también en Polonia y Rumania, con bases misilísticas de la OTAN. Bueno, solo a partir de una resolución de ese conflicto de fondo, entonces sí podríamos establecer una victoria rusa total, porque ahí sí desaparecerían por completo los problemas para la seguridad rusa. Con esta resolución genera un mejoramiento de su situación, genera la derrota de la OTAN, sin dudas, pero genera una victoria relativa porque ese problema de fondo no desaparece por completo. Y considerando el belicismo de los europeos
y considerando la locura de los nacionalistas ucranianos y considerando la posibilidad del regreso de los demócratas a la Casa Blanca con un gobierno otra vez mucho más antirruso que Trump, podrían recomenzar todo una vez más, con lo cual, evidentemente, no podríamos entonces caracterizar esta victoria actual de Rusia como una victoria total, ¿sí? Si recomienzan los problemas para Rusia de aquí a poco. Entonces, Putin debe realizar una decisión. O bien convalida esto con una negociación de los términos. Lo de los 600.000 efectivos seguro que no lo va a querer para el ejército de Ucrania. Esta es una de las razones por las cuales yo también caracterizo esto como una victoria relativa. Una victoria absoluta connotaría necesariamente para Rusia la desaparición total de las Fuerzas Armadas de Ucrania, total y absoluta. Putin va a querer menos efectivos. Si va a querer su desaparición total o no, eso solo lo podemos determinar a partir del inicio de las negociaciones, y esas negociaciones podrían generar el paso de la victoria relativa a la victoria total, pero todavía no comenzaron. Entonces, considerando la locura de los nacionalistas ucranianos, su disposición a la destrucción de su propio país en aras de la lucha contra los rusos, considerando la rusofobia de los europeos y de los británicos, el belicismo y la carrera armamentística iniciados por europeos y británicos, considerando la posibilidad una vez más del retorno de alguien más antirruso a la Casa Blanca que Trump, bueno, ahí aparece la posibilidad de reactivación de este conflicto. Y entonces Putin debe realizar una decisión. Putin debe realizar una decisión entre una victoria relativa con esto, la pacificación del conflicto por ahora, y a partir de ahí acometer una vía política, ¿sí? Para generar una victoria total, en el sentido de generar las condiciones para la desaparición de cualquier posibilidad de reactivación de este conflicto, para lo cual obviamente debería patrocinar a los sectores políticos prorrusos en Europa, de manera de generar la rotura de el rompimiento del eje antirruso en Europa. Debería naturalmente generar lo necesario para que ese futuro Estado ucraniano nacionalista o bien aparezca como un Estado fallido o bien realice un giro hacia la esfera rusa. Eso también podríamos presenciar, que realicen un giro los ucranianos hacia la esfera rusa y establezcan una vez más un gobierno como el de Yanukovych, prorruso, o incluso algo más aún, como un gobierno como el de Lukashenko en Bielorrusia. Pero todo eso acontecería en términos políticos, no ya militares. Debería Rusia entonces también políticamente, después de convalidar este acuerdo y una victoria relativa, debería generar acuerdos con Estados Unidos respecto a armas nucleares, a misiles en el continente europeo, etcétera, etcétera. Y ahí sí podría entonces después, por vía política, generar de esa victoria relativa una victoria total. Esa es una de las posibilidades para Putin. ¿Cuál la otra? Realizar una apuesta por una victoria total ahora, de una, a través de la vía militar. Rechazar esto, no, sin Jersón y sin Zaporizhia, no, sin la desaparición total de las Fuerzas Armadas ucranianas, no, sin todos los territorios, como nuevas demandas, sin todos los territorios de Ucrania hasta el Dnieper, hasta la margen derecha del Dnieper, no, sin Odessa tampoco, y así sí podría militarmente, tal vez, pero con muchos riesgos, porque obviamente la continuidad de la guerra, además de las pérdidas para Rusia, genera la posibilidad de una guerra directa con la OTAN y con Estados Unidos. Ahí podría entonces realizar una apuesta por una victoria total vía la mano militar. Conociendo a Putin, estas son las dos alternativas de Putin ahora. Conociendo a Putin, muy probablemente vaya a determinar la primera opción.
derrota, una vez más, victoria relativa y derrota total, victoria relativa de Rusia y derrota total de la OTAN, ¿sí? Y la búsqueda política de la victoria total de Rusia, desactivando la posibilidad de problemas de seguridad de un conflicto euroasiático o con Estados Unidos por vía política. Conociéndolo a Putin, casi seguro esa la opción. Muchos en Rusia seguramente rechazarán esto y querrán la vía militar hasta el final y que Rusia establezca a través de su poderío militar una victoria militar total y la capitulación absoluta, total, no solo de Ucrania, sino de la propia Unión Europea e incluso en parte de Estados Unidos, ¿sí? Con los riesgos lógicos de esta opción. Así que esas las dos opciones de Rusia ahora, de Putin ahora. En concreto, lo que podemos redondear, la derrota de la OTAN evidente, total y absoluta. Por el momento, la victoria de Rusia parcial, relativa, pero con la posibilidad de una negociación política y una victoria total, o, lo dicho, no convalidar esto y la búsqueda militar de una lucha a todo nada hasta la victoria total de Rusia.